Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí? En la Facultad de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid, con sede en Palencia, a la hora de defender el proyecto fin de carrera, los profesores insistían a los alumnos en que utilizasen un rótulo o una frase para así un poco asegurarse el éxito del asunto. La frase era: este proyecto surge de una necesidad sin puntos suspensivos. Y a partir de ahí ya, pues a bregar. Pues bien, en 2016, ya sin Gustavo Bueno, surgió la necesidad de realizar la biografía. Se contactó con la Fundación Gustavo Bueno y dijeron que adelante con la iniciativa. Les planteé la posibilidad de que la realizase alguien más capacitado, pero me contestaron que estaba yo perfectamente capacitado y me lo creí. Y en esas estábamos hasta que recientemente pues una editorial se puso en contacto con la Fundación porque estaba interesado en que se publicase unos aspectos parciales de la biografía de Bueno que estábamos desarrollando. Entonces, pues hoy lo que vamos a presentar aquí son unos aspectos parciales de esos aspectos parciales para no hacer un spoiler de mi obra en ciernes, digamos. Sí que vamos a decir que las publicaciones de Gustavo Bueno pues vinieron determinadas básicamente por las peticiones editoriales, a veces determinadas, otras veces no, por la prensa escrita, revistas u otras instituciones, por los acontecimientos del presente en marcha en cada época, por acontecimientos biográficos, como por ejemplo su paso por Madrid en los años 40, su estancia en Salamanca, ciudad en la que estamos hoy, como director del Instituto Lucía de Medrano, su paso ya a Oviedo en los años 60, el comienzo de la Catedral Pentalfa en el año 74, la muerte de Franco en el 75, la transición, la Constitución, ¿no?, establecimiento del régimen del 78, tan nombrado últimamente, así que coincidió ese año también con la primera temporada del Basilisco, la llegada del PSOE al poder en el 82, la caída del muro de Berlín en el 89, el inicio de la segunda temporada del Basilisco en ese mismo año, la jubilación de Bueno en el 96, la cesión del edificio, que es el actual sede de la Fundación Gustavo Bueno, en el 98, o también las asignaturas que Bueno impartió en cada momento. Trataremos de ver cómo hay un entrecruzamiento entre todos estos factores que acabamos de señalar, cómo la pluralidad de temas tratados por Bueno han ido tejiendo una presencia a lo largo de los años, con discontinuidades, claro, pero sin que haya ninguno que haya permanecido al margen de todos los demás, ni que todos los demás hayan estado relacionados con todos. Es la simplicidad platónica. Esto nos permitirá, entre otras cuestiones, establecer con mayor precisión cuáles fueron los orígenes de algunas de las obras, evitando una especie de continuismo monista ad eternum, ¿no?, que podamos retroceder incluso antes de 1924, año en el que nació Bueno y cuyo 100 aniversario estamos celebrando aquí. Y también vamos a intentar detriturar algunas teorías, como las de las navegaciones de Bueno, ¿no?, porque hay que dar cuenta de ello. Pasemos, pues, sin más dilación, más que nada porque son 30 y pico obras y tengo 30 minutos, eso, que hágase una idea de que cada minuto voy a colar una obra, así que agárrense bien. Pasemos más sin más dilación a ver, por orden cronológico, parte de la trastienda de algunas publicaciones de Gustavo Bueno Martínez e incluso algunos artículos que mayoritariamente vamos a dejar al margen porque no disponemos de tiempo, que tuvieron que ver con ellas. Empecemos por los años 54, 55 y 58, cuando la editorial Anaya publicó a Bueno, con las que participó Bueno, 4 obras: Principales sistemas filosóficos y soluciones del pensamiento cristiano, sexto curso; Nociones de filosofía, quinto curso; Filosofía, psicología, lógica y ética, primer curso de magisterio; y Filosofía, sexto curso, para Anaya, en 1958. Al frente de la editorial Anaya, que se constituyó por esos años, estaba Germán Sánchez Ruiz Pérez, que puso la editorial en funcionamiento sobre todo para acopar lo que era el mercado de libros de texto. Para filosofía escogieron a Bueno, a quien acompañó en los dos primeros libros su tío Leoncio Martínez Borque, que era presbítero y vicario general de la Quinta Región y es profesor de la filosofía moral en la Academia General, porque convenía que hubiese faldas en el libro. Y en el tercero se unió Carmen Sánchez. En este conjunto de libros me van a permitir una pequeña excepción, dada la relevancia de lo que vamos a comentar, que es extraer una serie de partes de un texto, de un artículo de Gustavo Bueno, publicado en el 2010, que se titula Un profesor de filosofía, autor de libros de texto en la década del nacionalcatolicismo. ¿Por qué? Porque algunas de las esencias que contienen estos extractos que les voy a comentar tienen
la madeja de la cual se desprenden hilos que van a ir entrecruzando el resto de las publicaciones que vamos a ver en los siguientes 30 minutos. Los dos primeros extractos que les voy a leer, con su paciente permiso, tienen como explicación el porqué de estos libros y cómo afrontó Bueno aquello. Dice el primero, se abren comillas: los profesores, después de obtenida la cátedra, tenían que desarrollar las lecciones del programa a lo largo de 3 horas semanales y 3 cursos. Y sobre todo, algunos de ellos escribían libros de texto, y no solo para procurarse algún complemento a sus menguados monumentos, entonces se hablaba de industria textil, sino también para evitar los apuntes de clase, casi siempre desfigurados y sobre los que trabajaban los alumnos. Una buena pista, ¿no?, de por dónde iban las intenciones de Bueno a la hora de participar en esto. Dice Bueno, en otro extracto, se abren comillas: la estrategia que adopté en el momento de decidirme a redactar estos libros de texto fue desde luego la del posibilismo. Era mejor escribir a mi modo un texto que no escribir nada, obligándome a tener que utilizar y recomendar otros libros de texto que consideraba repulsivos. A mi modo de pensar, entonces no se apoyaba en ningún sistema filosófico más o menos cristalizado, sino en un conjunto de opiniones muy críticas a las supersticiones, con la ontoteología escolástica, pero simpatizante con la cosmología relativista, con el neopositivismo, con el darwinismo, etc. Bien, otro extracto que hace mención a su tío Leoncio, y a quien hay que reconocer parte del mérito de la consumación de estos libros. Mi tío exigió, eso sí, que el libro tuviese el nihil obstat del Vicariato General Castrense y el imprimatur del arzobispo de Sion, trámites que el libro pasó cómodamente, incluso con felicitaciones adjuntas, lo que parecía demostrar que los censores no habían advertido doblez alguna en el texto o habían hecho la vista gorda. Bueno reconoció que el empuje, la disciplina impuesto por su tío Leoncio fue decisiva a la hora de elaborar estos textos. Y ahora un apartado que no ha aparecido mencionado en la enumeración de libros publicados por Anaya, que tienen que ver con Rafael Gambra. Dice Bueno al respecto: en cuanto al curso elemental de filosofía que Ediciones Anaya publicó en 1962 y en cuya portada figuraban como autores Rafael Gambra y Gustavo Bueno, tengo que decir que yo no tuve ni arte ni parte, ni siquiera conocí a Gambra, más que de nombre y muy vagamente, ni tuve el menor contacto con él, ni antes ni después de su colaboración. Al despedirme de Ediciones Anaya en 1960, con motivo de mi traslado a la Universidad de Oviedo, les dije que me distanciaba enteramente de los libros de texto que había publicado con ellos y que renunciaba por completo a los derechos de autor que podían producirse. Sin embargo, la editorial no se paró en barras y siguió utilizando mi nombre en ese curso elemental de filosofía que Gambra había preparado por lo visto sobre mi libro de filosofía. Sexto curso, de 1958. Gambra, desde su ideología carlista, modificó, como es natural, todo lo que pareció oportuno. Se mantuvieron las ilustraciones, incluso las lecciones de filosofía natural, pero cambió la perspectiva total. Añade Bueno: cuando me enteré a través de la sorpresa de algunos alumnos de Oviedo de que circulaba un curso de filosofía firmado por mí y por Gambra, que se había significado aquellos años en el terreno político, llamé por teléfono a la editorial exigiendo que se retirase mi nombre en la siguiente edición. Bien. Y añadiremos un último extracto, para no saturar la información respecto a estos libros, que tiene que ver con el contexto histórico en el que se elaboraron, porque muchas veces ya a toro pasado, o con cierta perspectiva histórica, se hacen análisis muy diversos e incluso exóticos sobre el por qué Bueno escribió aquellos textos en aquella época, cómo colaboró, si era colaboracionista, si no, si podía haber hecho más y podía haber hecho menos. Pues dice Bueno: y si esto fuera así, con respecto también a estos comentarios que se han hecho después, no habría razón para lamentar retrospectivamente, en nombre de la filosofía, la falta de libertad de los profesores de filosofía en el régimen del nacionalcatolicismo, como harán sin duda quienes, en nuestros días, obedecen a las consignas de la Ley de Memoria Histórica. Habría también razón para congratularnos de que, a pesar de todo, la base nacionalcatólica de aquel régimen hubiera hecho posible el ejercicio de la reflexión filosófica. Bien. Pasemos ahora a la etapa de Gustavo Bueno en Oviedo, tras su llegada allí como catedrático de filosofía en 1960. A partir de aquí, gran parte de sus publicaciones van a venir determinadas en gran parte por el entrecruzamiento de las clases que tuvo que dar Bueno, los seminarios y los intereses editoriales ajenos y propios. Las siguientes 4 obras de las que vamos a hablar permitieron a Bueno conocer de primera mano la idiosincrasia editorial que le llevaría a crear la suya propia, Pentalfa. Vamos a ver lo que sucedió en torno a esas obras. Año 1970, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, publicada por Ciencia Nueva.
La secuencia es la siguiente. En enero de 1968, la editorial Novaterra publica en enero en catalán y un mes más tarde en español la obra de Manuel Sacristán titulada Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. Esta obra se recepciona en Oviedo y se trata y se discute en los seminarios que dirigía Bueno en la Facultad de Filosofía durante los meses de marzo, abril y mayo. Bueno decide escribir entonces el papel de la filosofía en el conjunto del saber y lo deja terminado ese verano con la colaboración de Vidal, Peña y Juan Cueto, que lo pasaron a máquina y que además fueron contingentes para que la editorial Ciencia Nueva, editora de este libro, se ofreciese a publicar aquello, muy posiblemente a través de Jesús Ayuso Jiménez, quien estaba al frente de la librería Fuenteaja. Ciencia Nueva era una editorial de gente del entorno del PC, es decir, una editorial civil, sectores del PC no vinculados a la Iglesia, como sí lo era la editorial de Sacristán, Novaterra. Eran fuerzas, de alguna manera, las de estas dos editoriales que se trataban de contrarrestar la una a la otra. Los estados de excepción vividos en 1968 por los conflictos universitarios y de los obreros hicieron que la editorial Ciencia Nueva cerrase y no volviese a abrir ya con otra dirección hasta 1969. Un año después, ya sí, finalmente se publicaría el libro, la respuesta de Bueno al libro de Sacristán. Este tuvo mucha presencia y permitió proyectar a Bueno, que hasta entonces pues, era simplemente un catedrático de universidad en una ciudad del norte. En la entrada que la Fundación Gustavo Bueno dispone en su web para el papel de la filosofía en el conjunto del saber se dice: sin duda es el comienzo en España de un debate teórico de extraordinaria importancia, en el centro de la cual late la pregunta ¿qué es la filosofía? Desde una concepción de la práctica. A quien quiera profundizar en esta obra se le recomienda que consulte los vídeos de los 23 encuentros de filosofía acontecidos los días 23 y 24 de marzo de 2018. Pasemos ya un año después, a 1971, al libro Etnología y Utopía, publicado por Ciencia Nueva. Estos son seminarios de los primeros años de la década de los 70 en los que estuvo presente Tomás García y que recientemente ha hecho mención a estos seminarios en unos vídeos muy recomendables que recogen las conversaciones mantenidas con Iván Álvarez y que están alojados en el canal de YouTube de la Fundación. También participó en cuerpo presente en aquellos seminarios el profesor Ramón Valdés, profesor fichado por Bueno y con el que se mantuvo una dura confrontación de consecuencias que se escapan al ámbito de esta charla. A raíz del éxito del papel de la filosofía en el conjunto del saber, se animó a Bueno que escribiese un libro que recogiese aquellas discusiones de los seminarios en los que estaba entreverado el mayo del 68 francés, al que acudió precisamente Juan Cueto, pudiendo estar así los de Oviedo al día de los acontecimientos, el etnologismo, Levi-Strauss, sus escritos, etc. ¿Quién animó a Bueno a orientar los cañones dialécticos hacia aquello? La editorial Azanca, que en su nombre, en su momento, eran papeles de Son Armadans, es decir, Camilo José Cela. El que movía esta editorial era Fernando González Corujedo, secretario personal de Cela, y, además, hermano de Rosa González Corujedo, cuyo esposo era Juan Cueto. Volvemos de alguna manera a esos dos entornos conocidos. Etnología y Utopía fue el número 1 de la colección Azanca y se imprimió en Valencia. En 1975, Azanca se incorporó en Ediciones Júncar, a cuyo frente estaba Silverio Cañada, y se publicó una segunda edición en 1987, dirigida por Alberto Cardín, con un epílogo de Bueno de 70 páginas. Anticiparemos algunos hechos al decir que Etnología y Utopía fue un antecedente del Mito de la Cultura, publicado por Prensa Ibérica en 1996. Fíjense en los títulos de algunos apartados del índice de Etnología y Utopía. Capítulo 7, la idea de cultura bárbara como universo de la etnología. Capítulo 8, constitución de la idea de cultura bárbara. Capítulo 13, críticas de la teoría de la cultura. 1972, ha pasado un año. Ensayos materialistas, editorial Taurus. Ensayos materialistas fue un libro encargado por el duque de Alba, Jesús Aguirre, al frente de la editorial Taurus. Ese libro tampoco fue un encargo, me explico. Jesús Aguirre llamó a Bueno porque querían incorporarle como autor emergente tras la publicación del papel de la filosofía en el conjunto del saber y Etnología y Utopía, y porque les interesaba una crítica al materialismo soviético. Pero ojo, cuando llaman a Bueno, ellos aún no saben ni el título ni el contenido del libro. Simplemente le dice Jesús Aguirre a Bueno, queremos publicar un libro suyo, édito o inédito. Gustavo Bueno pregunta que sobre qué, y dicen sobre lo que usted quiera. Entonces, de hecho, Juan Cueto y Bueno piensan en un primer título para la obra, Tientos materialistas. Y al principio habían pensado en 6 ensayos, 600, pero que luego en realidad cuando se puso a escribir Bueno, con 2 se llenó el libro y se acabó.
Taurus puso luego la faja en el libro por una filosofía académica materialista, que era incorporar el rótulo de materialismo a un libro académico de un autor español en la editorial y que se mete con la Unión Soviética. Les venía bien en el contexto de la Guerra Fría y ahí tuvo libertad absoluta para hacerlo. Y en el contexto de ese libro estaban también Vidal Peña y Juan Cueto, que teclearon la obra de nuevo. Gustavo Bueno Sánchez pues, tuvo el privilegio con 17 años de bajar el paquete a correos y entregarlo. 1972, Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, editado por La Gaya Ciencia. Este librito, escrito en pleno tardofranquismo, surge del interés de una nueva editorial, La Gaya Ciencia, por fichar a Bueno, que había escrito 2 años antes para esa editorial Diferencias sobre 3 temas de Trías, un prólogo al libro de Eugenia Trías titulado Metodología del pensamiento mágico. ¿Cómo sucedió esto? Esto fue Rosa Regás, que estaba al frente de La Gaya Ciencia, que luego fue directora de la Biblioteca Nacional, y que por entonces era de lo que se llamaba la gauche divine, la izquierda divina francesa, quiero decir catalana. Rosa Regás fue a Oviedo a entrevistar a Bueno, a hablar con él, a pedirle el libro, comieron en el restaurante La Gruta, y digo estas insignificancias simplemente por demostrar el hecho de que aquello fue un despliegue considerable para la época. Bueno, aceptó encantado la propuesta y entonces escribió este ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, que eran también cuestiones habladas en los seminarios de principios de los años 70 y que era algo novedoso en aquella época. Y es así como llegamos a 1974, año en el que se funda la editorial Pentalfa y se publica su primera obra, La metafísica presocrática. Gustavo Bueno tuvo que dar en la Universidad de Oviedo clases de historia de filosofía y de los sistemas filosóficos, y esto fue lo que determinó que publicara La metafísica presocrática, pero esta vez ya desde su propia editorial, Pentalfa. Gustavo Bueno, tras publicar 4 libros al margen de los que publicó la editorial Anaya, dijo: aquí hay que ser independientes, tener una estructura independiente. Pentalfa se montó en Madrid. Inicialmente fue Marita, hermana de Gustavo Bueno, la que movió todas las cosas. La idea fue empezar con la metafísica presocrática porque Bueno lo escribió para publicarlo y sabía que en ninguna editorial convencional se lo iba a publicar, así que Pentalfa. Cuando falleció Gustavo Bueno Arnedillo, padre de Gustavo Bueno Martínez, dejó a cada hijo 500.000 pesetas. Publicar el libro costó 300.000 pesetas de aquella época y ese fue el embrión de la metafísica presocrática. La herencia de Gustavo Bueno Arnedillo fue la posibilidad de existencia. Cuando hace 50 años, contando hoy 1924, empezó a operar Pentalfa, era muy difícil en España conseguir un permiso editorial. En España, en aquel momento, cualquier autor podía publicar sus libros, podías publicar tu libro sin ser editor y vender la obra, pero ahora, si querías montar una empresa editorial, tenías que tener autorización del Ministerio de Información de Turismo. Y ahí ya ponían peros. Y luego de conseguirlo, también había controles. Como Marita había trabajado en el Ministerio de Información y Turismo como personal, luego ya lo había dejado y estaba como profesora de magisterio, pidió los permisos para Pentalfa como editorial de teatro. O sea, ¿qué van a publicar? Lingüística, teatro, teatro infantil. Se imprimió en La Industria, ya que allí había publicado Fernando Bueno Martínez, hermano de Gustavo Bueno, una revista llamada Frónesis. Cuestión esta última que nos va a dar la entradilla para hablar de la siguiente publicación, que es El Basilisco, año 1978. Fue preconstitucional. Aunque por entonces sacar una revista era complicado, se tenía como referencia la hace un rato mencionada revista Frónesis de Fernando Bueno. Aunque se pedía que las revistas incluyeran un director periodista, para dar un poco de cancha al gremio de los periodistas, el Basilisco pudo sortear este requisito por ser una revista especializada. Gustavo Bueno Sánchez conocía la ley y la cantidad ingente de papeleo que había que cumplimentar, así que se siguió un ejemplo de ciertas publicaciones que ya empezaron en el franquismo y que sorteaban la diferencia entre publicaciones unitarias, un libro, y publicaciones periódicas, una revista, mediante, aquí está la solución, publicaciones unitarias pero por fascículos, es decir, un libro troceadito. Entonces, Serrano Castilla, un censor implacable, que fue delegado provincial del Ministerio de Turismo durante casi 2 décadas y luego fue trasladado a Oviedo, donde ejerció la docencia, llegando a ser doctor en Filosofía y Letras, y al mismo tiempo trabajó en la delegación del Ministerio de Información, llamó a Gustavo Bueno Sánchez a filas, que por aquel entonces tenía 23 años. La conversación mantenida puede simularse de la siguiente manera, que me permita esta licencia Gustavo Bueno Sánchez aquí presente. Serrano Castilla. A ver, he visto que ustedes están publicando una revista y no tienen permiso como revista. A ver si lo arreglamos. Como era doctor en filosofía, pues se le tenía el máximo respeto. Gustavo Bueno Sánchez. No, don Francisco, esto no es una revista.
¿Cómo que no es una revista? Mire, ábrala. En ningún sitio ponemos que sea una revista. Esto es una publicación unitaria y va a ocupar 50 fascículos, 50 entregas. Estas son la número 1 y la número 2, periódicas unitarias. Esto no es una revista, tiene un consejo de redacción, pero como una colección de libros. Es una colección de libros que se va a servir en una serie. Bueno, una cosa tremenda. Y entonces Serrano Castilla dijo, pero hombre, mira, si es que viene bien que sea revista porque es más prestigiada. Y Gustavo Bueno Sánchez mantenía ahí la resistencia, pero que no, que para qué, que esto es un rollo, todo es un papeleo y todos los asuntos y tal. Y contesta ya finalmente el censor, pero hombre, os lo hacemos nosotros. Y al cabo de 4 meses se recibió una carta de Madrid que decía, se autoriza la publicación provisional de la revista El Basilisco hasta el número 50, advirtiéndole que deberán luego completar la documentación. A él le venía bien como delegado de información para que se viera que había actividad en Asturias, vamos, definitivamente. El Basilisco lo publicó Pentalfa, hasta que surgió el grupo Licón, en 1988. Estos fueron 14 años en los que se publicaron muchas cosas y se vendieron muchas de esas cosas también. Por ejemplo, el Protágoras de Platón llegó a venderse unos 10.000 ejemplares, era el libro de lecturas de Coe. Bien, 1985, El animal divino. Bueno tuvo que empezar a explicar filosofía de la religión en 4º curso, y eso le llevó a publicar más adelante El animal divino vía Pentalfa. Bueno era totalmente consciente de que era un libro muy importante. Se hizo con calma, con tranquilidad, y lo publicó Pentalfa también porque no lo iba a publicar nadie, permítanme la expresión, sin tocar los cojones. Nadie se lo pidió. Salieron 2 ediciones y ahora una tercera en las obras completas. El origen del animal divino estaba en la nota aquella del artículo sobre el espacio antropológico que se empieza a cojar cuando tiene que explicar antropología de Gustavo Bueno. Es ahí cuando cristaliza. En concreto dice en la página 62 de ese artículo, en próximos números publicaremos una exposición global de esta filosofía materialista de la religión. Pasemos a 1989 con la segunda época del Basilisco. Juan José Plans, aquí es un poco artífice motor de esta segunda etapa, canalizado a través de la Caja de Ahorros de Asturias, y se puso en contacto con Bueno para que publicara el Basilisco. Y esto duró 14 números, hasta que el PSOE, por venganza con un asunto pasado en Llanes, con un plan urbanístico, cortó la subvención y se dejó de cobrar. Y en el año 1989 vuelve el interés de una editorial por publicar un libro de Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, editorial Mondadori. Este pertenece a la colección de Mondadori que dirigía Sádava. Mondadori quería tener un libro de Bueno, querían tener a Bueno a toda costa. Había una serie de cuestiones que habían surgido, algunas publicadas, otras inéditas, algunas dadas en algunas conferencias, y entonces salió este libro como secuela del Animal Divino, publicado, como recordamos, 4 años antes. Sádava le dijo a Bueno que escribiera lo que quisiera. Fue un libro árido para especialistas, pero se publicó. Se debió de vender poco porque a los 2 o 3 años lo saldaron. Desde poco antes de la aparición de Pentalfa, a Bueno no le pidieron más libros, no hubo ningún interés de las editoriales. Si no se hubiera hecho Pentalfa, no se hubieran publicado cosas de Bueno y de otros, no había dónde publicarlas. Pentalfa fue imprescindible para tener libertad para publicar. Una pequeña referencia a 3 libros breves que son Materia, 1990, Nosotros y ellos, 1990, y Sobre Asturias, 1990. Estos 3 libros, básicamente, por el tiempo con el que disponemos, son cosas que preparó Bueno simplemente porque le dio la gana. Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, Biblioteca Riojana, 1991. Pedro Santana, que era profesor de La Rioja, había entrevistado a Bueno en Niembro en el año 1987 para una revista que se llamaba Calle Mayor. Santana encontró apoyo para crear una colección que se llama Biblioteca Riojana y decidió inaugurarla con este libro, número 1 de la colección. Pedro Santana le pidió a Bueno que escribiera lo que quisiera y se planteó el tema del libro que Bueno ya lo tenía esbozado, pero que no lo quiso publicar hasta, como muchos de ustedes saben, cayó la Unión Soviética. Pedro Santana preparó para este libro un glosario y el libro apareció muy poco después de hacer a Bueno hijo predilecto de La Rioja. Pasamos ya a 1992-1993, a través de Pentalfa, teoría del cierre categorial. Los 5 tomos publicados por Pentalfa, en los cuales llevaba Bueno varios años escribiéndolos, y eso se pudo publicar en Pentalfa por lo que hemos comentado antes. Era la editorial en la que podías escribir sin ninguna objeción ni ningún filtro. Se andaba en la editorial con un poco más de soltura económica, en buena medida gracias al Basilisco, a la segunda época de esta revista. 1995. ¿Qué es la filosofía y qué es la ciencia?
¿Qué es la filosofía? Está escrito ex professo para un congreso de profesores de filosofía en septiembre de 1995, pero teniendo en perspectiva el viaje a Cuba que iba a ser en noviembre de ese año. Se llevaron a Granada, donde era el congreso, 500 ejemplares y se vendieron. Eran ejemplares baratos y ajustados al tema de la conferencia. Se hicieron 3 ediciones. Y entonces se hizo ¿Qué es la ciencia? A toda prisa para llevarlo también a Cuba en noviembre. Se llevaron 100 ejemplares de cada uno para regalar. En la aduana se los quisieron quedar, porque en Cuba estaba arreglada la importación de libros para controlarlos, la censura y tal. Entonces en la aduana se dijo que todos aquellos ejemplares no eran una donación para Cuba, sino para dar a los congresistas que acudirían a un congreso que se iba a celebrar en Santa Clara. Y coló, porque si no, querían llevarlos ellos a la Biblioteca Nacional para que ellos lo distribuyeran. Año 1996, El sentido de la vida, Pentalfa también. Fue un libro escrito por Bueno pensando en cuestiones de ética y moral. Algunas cuestiones ya estaban publicadas con anterioridad, pero otras fueron novedosas. Y entonces este fue un libro pensado en dar respuesta a cuestiones políticas y de la facultad en aquel momento. Entre paréntesis, para dar beligerancia a quienes estaban dando clase de ética y moral. Más sutil no puedo ser. Algunas de las cosas que salieron en El sentido de la vida se habían publicado antes en el Basilisco, firmadas por Pedro Belarmino, un seudónimo de Bueno, a través del cual Bueno pudo escribir cosas infiltrado, digamos, en las publicaciones sin que nadie ya diese por su autoría pues, preconcebidos ciertos halagos. Y entonces aquí ya lo sacaron como libro. Año 1996, El mito de la cultura, prensa ibérica. Cojamos un poco de perspectiva. Bueno había escrito sobre la cultura en términos etnológicos en 1971, como hemos nombrado antes, Etnología y Utopía. A mediados de los años 70 empieza a dar clases de antropología y en 1978 en La Nueva España se publica Sobre la idea de cultura, publicado con el título de Cultura en el Basilisco en 1978, coincidiendo con el traslado de la visión de filosofía desde Gijón a Oviedo, con su correspondiente polémica que hizo que para los alumnos no perdiesen el curso mientras se resolvía aquello. Durante una semana se publicaron contenidos en La Nueva España, entre otros este artículo de Sobre la idea de cultura. Este artículo era la maduración del tercer año que estaba dando antropología Bueno y donde ya había avanzado en su concepción de la idea de cultura, que ya también la había trabajado antes en Fuerzas del trabajo, Fuerzas de la cultura, en el contexto político, o en el mismo número del Basilisco 4, septiembre-octubre de 1978, se publica Determinismo cultural y materialismo histórico, que fue otro subproducto de las clases de antropología dadas por Bueno ese tercer año. En 1980 escribe Un concepto de cultura asturiana en los años 90, El reino de la cultura, El reino de la gracia en 1991, la etología como ciencia de la cultura también en el 91. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cultura en el 92? Y finalmente, El mito de la cultura en 1996. Esto es, El mito de la cultura es una obra ya de madurez. 20 años hemos recorrido a través de sus artículos antes de llegar a esta obra que fue solicitada por Sádava para ser publicada en la editorial Mondadori, pero que se acabó publicando en Prensa Ibérica, grupo al que pertenece la Nueva España, y llegando a la 6ª edición en marzo del 2000. Año 1999, España frente a Europa, Alba Editorial. Este libro surge a partir de la conferencia titulada España, impartida por Bueno el 14 de abril de 1998, en el Club de Prensa Asturiana. La conferencia fue la presentación de la Fundación Gustavo Bueno, aprovechando el 10º aniversario de la Asociación Hispanismo Filosófico. José Manuel Vaquero presentó a Bueno en esa conferencia y le propuso publicar un libro al respecto. Había ya publicado un artículo en el Basilisco llamado España, pero Bueno se propuso rehacerlo para la publicación y lo publicó Alba Editorial, que era el nombre en el que se había convertido Prensa Ibérica. El motor de esa charla fue la crisis de la idea de España frente al secesionismo catalán, al separatismo. Habían influido también las relaciones con Cuba. Bueno había estado allí, en Cuba, varios años antes, a mediados de los 90, el colonialismo, el imperio. Hay que tener en cuenta que en 1998 hablar de España era casi fascista, palabra que les sonará a todos actualmente. Utilizar la palabra España era como de franquistas, era tabú. Dar una conferencia que se llamaba España estaba peor en el 98 que ahora. Había autocensura por todo lo relacionado con ETA. Tal era el asunto delicado que Álvarez Cascos, entonces vicepresidente del Gobierno, llamó a la Fundación diciendo que tenía mucho interés en conocer el texto de la Conferencia de España. Entonces se le mandó una versión borrador antes de que saliera en el Basilisco y Álvarez Cascos vio aquello y la policía lo declaró acto de alto riesgo. A aquella conferencia acudieron Nicole Hohenthal y Arantxa Godoy, a través de la Asociación Hispanismo Filosófico. Y resumiendo mucho, con permiso de Nicole preguntó si podía ir como becaria a la Fundación y se dijo que por supuesto. Y por eso Nicole está en la foto en la que Gabino de Lorenzo entrega el edificio a la Fundación Gustavo Bueno. Arantxa Godoy se convirtió en delegada de Pentalfa en Madrid durante un tiempo. Pasamos ya al año 2000. Diccionario filosófico Pelayo García Sierra.
Bueno, el diccionario filosófico, surgido en este año, tuvo un segundo empuje en aproximadamente 2018, puesto que el vocabulario, ¿no?, incluido en el diccionario se va ampliando según se van ampliando las obras y según se van modificando algunas de las terminologías que vienen matizadas por el presente en marcha. Es decir, que eso es una función propia de la escuela, la de actualizarse, y entonces este diccionario de Pelayo García Sierra es una obra de referencia a la que tienen que llegar todas las personas que se aproximen al materialismo filosófico, pero también las que ya están incorporadas para revisar una y otra vez ciertos términos y matizarles, añadirles decimales. Año 2000 también, Televisión, Apariencia y Verdad. Esto fue Vicente Jesús Domínguez, que es profesor de la Facultad Actual de Oviedo, fue vicerrector de la universidad y organizó en Gijón unos festivales de cine. Invitaron a Bueno a uno de ellos y allí desplegó una teoría de televisión que luego fue Televisión, Apariencia y Verdad, un libro teórico de ontología realmente difícil. A ese ciclo de conferencias asistió el director de esta colección, Gedisa, que es una colección especializada en televisión. Bueno le escribió, se presentó en Madrid el libro y todo fue muy bien. Por cierto, que ese es el único libro que todavía está sin agotar y tiene los derechos de la editorial todavía Gedisa. Año 2001. ¿Qué es la bioética? Pentalfa. Se organizaron unos encuentros en Gijón sobre bioética en 1998. La bioética estaba pujando entonces y había que apuntar con los cañones dialécticos hacia aquello. El asunto estaba totalmente en el candelero. Hubo un interés por parte de Marcelo Palacios, de la Sociedad Internacional de Bioética de Gijón, la SIBI. Por cierto, este Marcelo Palacios es un médico del PSOE de Gijón, del PSOE humanista, medio pediatra, medio clerical, y señalo esto porque esto de la bioética, porque entonces lo movía el clero. Aquellos encuentros se titularon Panorama actual de la bioética y los dirigió Tresguerres. La idea de hacer los encuentros para tener una presencia de gente de bioética, poder conocerlos y poder hacer la crítica al asunto de la bioética, la crítica filosófica. Bueno, había publicado en el Basilístico un artículo y luego se completó. Y ya al año siguiente se hizo el libro de ¿Qué es la bioética?, para combatir toda esa ideología en torno al tema. El libro de la bioética lo publicó la Fundación. No fue un encargo de nadie, sino fruto académico, filosófico, de la propia naturaleza de las cuestiones de actualidad que surgían y complementario de otras cosas. A continuación, se publicaron una serie de libros, entre los que tiene relevante presencia los que propuso la editora Ana Lafuente. Veámoslos. Telebasura y Democracia, Ediciones B, año 2002. Este libro surge a raíz de la colaboración de la revista Interview, que le pide a Bueno, con motivo del programa Gran Hermano, una serie de artículos, y estos fueron un total de 26. Ediciones B, que era Interview, le pide inicialmente a Bueno publicar en un tomo todas las colaboraciones que había hecho en Interview. Bueno les dice, abrimos comillas, hombre, vamos a ver, no tiene sentido recopilar lo de Gran Hermano, eso ya está en Internet y es coyuntural, pero yo les hago un libro. Se llegó a un acuerdo con Ediciones B, que tenía mucho interés en editar 2 libros de Bueno al año, uno édito y otro inédito. Entonces, Bueno hizo Telebasura y Democracia como inédito. Y ahora, con permiso de mis hijos que están aprendiendo alemán y de Nicole, pues viene Der Mythos der Kultur, que es la traducción del mito de la cultura realizada por Nicole Hohenthal, que como hemos mencionado antes llegó a Oviedo en 1998 con motivo de la Conferencia de España. Nicole Hohenthal, señalaremos aquí, por cuestión de tiempo no nos vamos a adentrar excesivamente más, viajó con Bueno por varias localizaciones de Alemania para presentar aquella obra, pero no podemos extendernos mucho más porque eso ya lo incluiremos en el libro en ciernes. El mito de la izquierda, Ediciones B, año 2003. El mito de la izquierda está dentro de aquello que los libros éditos o inéditos de Ediciones B había solicitado. La editorial propuso juntar en un libro 2 artículos que sobre la izquierda había publicado Bueno en el Basilisco años antes, pero Bueno dijo, no, mira, es que esos artículos están bien ahí, pero no tiene sentido reeditarlos. No se preocupen, les hago otro libro. Y el libro fue un éxito. Panfleto contra la democracia, la esfera de los libros, año 2004. Panfleto contra la democracia está escrito antes que el mito de la izquierda, fue un encargo de Gabriel Albiac para El Mundo, para la esfera de los libros, que era una editorial del Mundo. El título se lo dio Gabriel Albiac, Panfleto contra la democracia. Bueno le dijo que panfleto contra la democracia nada, pero sí panfleto contra la democracia realmente existente. ¿Qué pasó con ese libro? Que ese libro, aunque se escribió antes que el mito de la izquierda, tardaron en publicarlo un año. No les debió de hacer mucha gracia y, de hecho, en la edición había una parte del libro que tenía fórmulas, así que lo pusieron como apéndices, porque sostenían que si la gente ojea un libro y ve en fórmulas, pues no lo compraba. En la edición de las obras completas, y así esos apéndices se pusieron en su sitio. La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización, Ediciones B, año 2004. Ediciones B pedí otro libro, se escribió con el título Terrorismo, guerra y globalización,
pero se le cambió, como todos ustedes saben, por el nombre de La Vuelta a la Caverna. Ediciones B y luego Planeta tienen su consejo asesor con libreros, con distribuidores, y entonces les dijo alguna mente prudente: es que un libro que sea terrorismo, guerra y globalización no se vende, porque son conceptos que dan miedo a la gente. Entonces llamó a La Fuente para cambiarlo, y como el último capítulo se titulaba La Vuelta a la Caverna, pues se decidió cambiar por ese. No se le encargó a Bueno esta temática, ni nada por el estilo, fue simplemente que Bueno quiso escribirlo porque eran temas de actualidad por la guerra de Irak, año 2003, y que se había organizado en Santo Domingo de la Calzada ese mismo 2004 el primer curso de filosofía titulado La globalización. Pasamos ya a 2005, el mito de la felicidad. Ana Lafuente sí que propuso hacer un libro contra la felicidad. Textualmente ella dijo: es que estamos casi avergonzados de la cantidad de libros que vendemos sobre autoayuda. Entonces Bueno dijo: vale, bien, pues nada, libro para hacer por el verano o faena de aliño. Juntó Gustavo Bueno Sánchez 100 libros sobre la felicidad, actuales y clásicos de autoayuda. Se puso Gustavo Bueno a mirarlos en el mes de junio y enseguida escribió 80 páginas criticando esos libros. Luego se le empezó a complicar la cosa. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta de que él mismo estaba preso del mito de la felicidad, es decir, de creer que la felicidad existe. La felicidad es en realidad un concepto oscuro, confuso. Bueno deshizo lo que había escrito, más o menos, lo convirtió en una introducción sobre la literatura felicitaria, y entonces se dio cuenta de que felicidad era un concepto puramente académico y fantástico que no se correspondía a nada. Bueno se dio cuenta y fue cuando definió el principio débil y el principio fuerte de la felicidad, que eso es clave, esa distinción y todas las consecuencias. Luego hizo esas magistrales matrices, que muchos de ustedes conocerán, con distintas entradas clasificatorias y saca de esos modelos de felicidad que hay. Algunos le salieron en plan teórico y luego tuvo que buscar ejemplos. Lo que también supuso es que la felicidad es una idea que lleva 25 siglos confundida. La genialidad de este libro es que Bueno encontró ejemplos para los 16 modelos, y entonces este libro, en lugar de ser un librito ligero, como quería la editorial para vender y hacer bromas y un poco de crítica, pues salió un tocho académico potentísimo que la gente no lo ha mirado mucho prácticamente, porque el mundo se toma cachondeo, la cosa de la felicidad y de la autoayuda. Y Ana Lafuente sí que tuvo arrestos de publicarlo, y fue el último libro que publicó en Ediciones B, por ello quizá. España no es un mito, temas de hoy. Ediciones B, era Grupo Z. Ella se fue de ahí, Ana Lafuente, al Grupo Planeta, y se llevó a Bueno para allá. Cuando se lleva a Bueno, entonces surge España no es un mito, que fue el primer libro de Bueno que escribió ya en plan político para esa editorial. Año 2006, Zapatero y el pensamiento Alicia. Digamos simplemente que en realidad este libro Bueno lo llamó El pensamiento Alicia, y fue la editorial la que quiso añadir lo de Zapatero. La fe del ateo, 2007, temas de hoy. La editorial añadió las verdaderas razones del enfrentamiento de la Iglesia contra el gobierno socialista, que era un invento comercial. La fe del ateo es un libro importante, muy importante, y la editorial no metió mano para nada más que ese añadido en la portada. El mito de la derecha, temas de hoy, 2008. Luego sí, el mito de la derecha, ese sí que venía ya casi demandado por el mito de la izquierda y las anteriores publicaciones. Y cuando se le propuso a Ana Lafuente, pues todos encantados. Dios salve a la razón. Ediciones Encuentro, 2008. Se publicó en noviembre de 2008 y la presentación en el Paraninfo de la Complutense de Filosofía y Letras fue el 11 de diciembre de ese mismo año. En 2006, para situarnos un poco, el Papa Ratzinger hizo el discurso de Ratisbona. Se publicó en italiano un libro, Dios salve la razón, donde colaboró un musulmán. Ediciones Encuentro decide traducirlo al español y se pone en contacto con la Fundación para reunirse con Bueno. En la Semana Santa de ese 2008 fueron a miembro del matrimonio de Miguel Oriol e Inés de Sarriera al frente de Ediciones Encuentro para hablar con Bueno y convencerle de que publicasen esa traducción. Bueno les dijo que encantado y que se lo iba a hacer era tratarlo en plan tomista. Miguel Oriol le dijo: bueno, nosotros tenemos una verdadera ventaja sobre ustedes, que no son creyentes, y es que nosotros sabemos que tenemos razón porque somos creyentes de fe. Queremos que usted argumente todo esto, lo que sea, pero para poder contraargumentarlo. Se lo pusieron en bandeja, vamos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces la editorial tenía puestas sus esperanzas en Javier Prades, pero el libro, a pesar de haberse mandado en julio de 2008 para que se publicase en septiembre, se retrasó hasta diciembre, porque tal Javier Prades se le quedó un poco grande la cosa y se retrasó su entrega. Año 2010, Fundamentalismo democrático, la democracia española examen. Fundamentalismo democrático fue un libro cuyo título lo puso la editorial. En realidad, el libro Bueno lo describió como democracia y corrupción,
pero tampoco lo quiso la editorial. Entonces le llamó fundamentalismo democrático, la democracia española examen. Quitaron lo de democracia y corrupción, que en la edición de las obras completas se mantuvo el nombre de fundamentalismo democrático para no generar confusión, pero se quitó el subtítulo y se puso democracia y corrupción. Luego Ana Lafuente propuso otro libro en relación con el 15M. Se firmó un contrato para ese nuevo libro y luego ya dijeron que no lo querían a pesar de que el libro ya estaba redactado. Año 2014, Pentalfa, ensayo de una edición filosófica de la idea de deporte. Pues este libro recoge unas lecciones que dio Gustavo Bueno en el 11 curso de filosofía de la Universidad de La Rioja. Pues Gustavo Bueno lo que hizo es elaborar aquellas lecciones y publicarlo. Y por último, año 2016, el ego trascendental. El ego trascendental, que es una obra referente que últimamente pues, se está mencionando bastante en la escuela, pues tiene un punto de ajuste de cuentas por parte de Gustavo Bueno, algunas teorías que siempre estaban un poco haciendo un run de fondo, sobre todo algunos ajustes de cuenta con cuestiones relacionadas con interpretaciones de Fernando Sánchez Ortiz de Urbina o de Alberto Hidalgo. Y simplemente señalar una cuestión que puede parecer relevante, a mí me lo parece, que es la mención que hace Gustavo Bueno al final a Aristóteles, yo creo que un poco más decantándose por el bastión platónico que el de Aristóteles. Y ahora, si me lo permiten, en un minutillo, es decir simplemente que hay un libro más, pero que no salió y que recoge algunos artículos que publicó Bueno en el Basilisco. Entonces, simplemente por rematar, en varios casos los libros fueron encargos, como hemos mencionado, sugerencias, pero otros no, simplemente era una carta abierta que pudiese escribir Bueno. Tampoco es que escribiese sobre lo que quisiera, sino que también estaba determinado por la actualidad del presente en cada época o por coyunturas biográficas, como mencionamos al principio, internas, filosóficas, de cuestiones de moda, de avance o de cosas de la universidad. Sí se puede ver algunas líneas de tendencia en los artículos sobre cosas que fueron surgiendo. En buena medida los asuntos de los que se hablan, de los que escribió Bueno, como todo el mundo, pues están determinados o bien por cuestiones coyunturales, como hemos dicho, o por cuestiones de la actividad científica, política, lo que sea, por intereses propios, cuestiones profesionales, académicas, etc. Entonces, no sé cómo ando de tiempo, pero me temo que iban a quedar pocos minutos para ruegos y preguntas, entonces, pues nada, apelo a unos aplausos para que no me hagan sufrir con sus dudas.